Bueno, buenas noches a todos los que ya se encuentran en la clase de hoy. Habíamos visto pues en las clases anteriores aquellas cuentas que forman o hacen parte del patrimonio de una empresa. Hablamos de capital social, de la parte de reservas, prima en colocación de acciones, de las utilidades y todo el proceso que hay para su repartición. Sin embargo, la mayoría de ejercicios que nosotros hemos realizado han sido con sociedades anónimas. Hoy vamos a ver sociedades limitadas porque hay ciertas características o ciertas normatividades que solo aplican para este tipo de empresas. ¿Listo? Vamos a iniciar primero que todo mirando cómo sería la repartición de utilidades en aquellas entidades en las que existen los socios industriales. Recuerdan que cuando vimos la parte de las acciones, de los tipos de diferentes acciones y los tipos de socios que existían, yo les hablaba de los socios industriales y decíamos que esos socios industriales son aquellos que tienen algún tipo de conocimiento y que es esencial para la empresa, que ellos no aportan o no realizan ningún aporte en efectivo, en dinero, en cosas tangibles, sino que su aporte está basado en su intelecto, en lo que ellos saben realizar. Dentro de estos socios industriales, pues hay dos, dos condiciones, ¿no?, que se deben de cumplir cuando hay socios industriales. La primera que debe de reconocerse en el proceso de la constitución, en el momento que se está constituyendo, tanto en el documento privado o en la escritura pública, dependiendo del tipo de documento que se vaya a utilizar, debe de establecerse cuál es ese porcentaje de participación que van a tener este tipo de socios, debido a que sin importar que estas personas tengan o no tengan un aporte de tipo económico, tienen derecho a voto y sobre todo derecho a la distribución de esas utilidades. Este socio dice que puede participar de las utilidades generadas en la entidad de conformidad pues al Código de Comercio, como lo tenemos actualmente. Dentro del libro quinto, ustedes van a encontrar lo correspondiente a la distribución de utilidades. Sí, en el artículo 150 del Código de Comercio nos habla acerca de la participación de este tipo de socios industriales. Entonces, establecer el porcentaje de participación del socio industrial. ¿Esto para efecto de qué? Para efecto de que en el momento en que llegue a aparecer o a distribuirse esas utilidades, pues se sepa cuál es la parte que le va a corresponder directamente a este socio. Sin embargo, puede darse, y a veces o anteriormente, bueno, ahora no, pero antes las personas se olvidaban de colocar este porcentaje de participación y ante los ojos
de la ley, esta persona estaba en su derecho de recibir sus utilidades, en el derecho de recibir las ganancias, puesto que estaba generando o estaba prestando su conocimiento. Y es así como en el artículo 150 se establece que cuando no se ha estipulado en el documento de constitución ni tampoco hay otro documento por escrito que establezca cuánto corresponde las utilidades del socio industrial, nos dice que a falta de estipulación expresa, el aporte industrial se va a tomar igual al capital de la persona que tenga mayor participación dentro del aporte de capital. Es decir, que si tengo 3 socios y el uno tiene el 50%, el otro el 10%, el otro el 40%, al socio industrial, cuando no se ha estipulado, se le va a dar el equivalente al que tenga la mayor parte de capital. En este caso sería del 50%. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo se distribuiría las utilidades en el caso de la existencia de los socios industriales. Entonces, la sociedad está constituida por 5 socios, de los cuales uno es industrial. Y cada socio cuenta con el siguiente capital. Entonces vamos aquí, socio 1, socio 2, socio 3, 4 y 5. El socio 1 tiene 20 millones en capital. El socio 2 tiene 15. Socio 3, 19. Socio 4, 26. Y el socio 5 es industrial. Durante el año 2019 se obtuvo una utilidad líquida de 50 millones. Realizar los cálculos respectivos y distribuir la utilidad asumiendo que en los estatutos de la entidad se determinó que el
socio industrial tendría un porcentaje de participación del 20%. Vamos a ver aquí en este caso cómo nos quedaría este primer reconocimiento. Ya sabemos que tenemos 5 socios y uno de estos es industrial. Lo primero que vamos a hacer es sacar el porcentaje de participación de cada uno de estos. Entonces, en este caso, pues vamos a dividir el capital de cada uno entre el total del capital. Listo. Tenemos que el socio 1 ha aportado el 25, el socio 2 el 18, el socio 3 el 23, el socio 4 el 32. Así vamos a ver aquí. Y con los mismos porcentajes, pero ya sabemos que este socio industrial, según los estatutos, tiene un porcentaje de participación del 20%. Colocamos el 20% y sumamos. Es decir, que en este momento, en vez de tener un 100%, tenemos 120%, pero no podemos distribuir el 120% de la utilidad, ¿verdad? Tenemos que distribuir solo el 100, pero incluyendo al socio número 5 o al socio industrial de acuerdo al porcentaje de participación que se le ha otorgado en el momento de constitución de la entidad. ¿Cómo hacemos para sacar esto? Pues lo que tenemos que calcular es la participación real de cada uno de los socios. En este caso, vamos a determinar que este 120% es el 100%. Entonces, 25 dividido entre el total del porcentaje. Y eso mismo realizo para cada uno de estos socios. Y me da el porcentaje real. Y ya me da el 100%. Al incluir al socio industrial, me cambian los porcentajes de participación a los que se tiene de acuerdo al capital. En este caso, debemos de hacer esos respectivos ajustes y sacarlo de manera real, incluyendo el socio industrial. ¿Listo? Y a partir de este, pues ya vamos a realizar la distribución. Hacemos el cálculo de la utilidad a distribuir. En este caso me dice que me da una utilidad líquida, que viene a ser la utilidad neta. Y a este realizar los cálculos respectivos. Como ya es la utilidad neta, provisión de impuesto no, se supone que ya la tiene. Lo único que tendría que hacer en este caso es el cálculo de la reserva obligatoria, es decir, la reserva legal. Por el 10%.
y tengo la utilidad a distribuir. Y en este caso, distribuyo la utilidad. Simplemente los 45 por cada uno de los porcentajes. Si sumo esto, pues me va a dar los mismos 45 millones, que son los que estamos distribuyendo. Entonces aquí en este es igual como en el primer caso o en el primer método que miramos en la anterior clase sobre el porcentaje o de acuerdo al equivalente del capital de cada uno de los socios que había adquirido, que había comprado, sino que en este caso le estamos adicionando un socio de tipo industrial que al no tener ningún dinero o no haber dado ningún dinero en el momento de constitución de la entidad, pero aún así, por sus características, tiene derecho a un voto y tiene derecho a lucrarse sobre las utilidades generadas dentro de estas entidades. ¿Listo? ¿Sí quedamos ahí claros en este primer caso? Sí, profe. Ahora sí, vamos a suponer que no se estipuló qué porcentaje le correspondía a ese socio industrial. El 32,5. Por ahí me dice que en este caso ¿qué sucede cuando no se estipula el porcentaje? Tal y como nos lo decía hace un ratito Maritza. De acuerdo al artículo 150 del Código de Comercio, nos dice que se le dará un valor equivalente a la mayor parte del capital social. Vamos acá y miramos los socios, la participación que tenían, que es esta misma de aquí. Miramos cuál tiene mayor, en este caso es el del 32,5. Por lo tanto, a este socio industrial le voy a dar esa misma participación. Y nuevamente tengo que hacer el cálculo de la participación real, que en este caso nos quedaría de la siguiente manera. Y este sería el valor que le va a corresponder a cada uno de los socios. Si distribuimos la misma utilidad, vamos a ver pues que en este caso,
pesar de que son los mismos socios, los mismos porcentajes frente a los aportes y la compra que cada uno de ellos realizó y la misma utilidad, pues la utilidad a distribuir, el valor que van a recibir, ha cambiado o va a ser menor. Entonces es por esto que es importante que en el momento en que se vaya a realizar la respectiva constitución de la entidad, en el caso de que haya un socio industrial, se estipule o se deje determinado cuál es el valor de la participación que se le va a dar a cada, a este tipo de socios dentro de esta entidad para evitar precisamente esto, porque si ustedes miren, observan, pues a todos se les disminuyó el valor a recibir. Frente a los registros contables, sigue siendo el mismo, el que miramos en la anterior clase. En este caso nos quedaría 3605, utilidad. 3305, reserva. Legal, contra la 2360, dividendos. Pagar. Saben que en este caso la utilidad la cancelamos, débito, la reserva nos aumenta y la utilidad a distribuir. Para los dos casos sería el mismo. Aquí lo único que cambia pues es el valor que le corresponde a cada uno de los socios. ¿Tenemos alguna pregunta o duda con respecto a esto? Está claro. Una pregunta. Sí. El socio industrial, a la hora de la repartición de utilidades, puede dejar esa base que tiene de él como una parte ya de ser un capital para él. ¿Lo puede dejar? Automáticamente, o sea, que se tome así por decisión dentro de la asamblea, no. Que él con ese dinero puede adquirir acciones, sí. Ah, ya. Pero ya sería otro tipo de negocio frente a la venta de esas acciones. ¿Cómo así otro tipo de negocio? O sea, no hace parte de la distribución de la utilidad. Ah, ya. Sí, esa pregunta tenía. Muchas gracias. Ok. Bueno, dentro de las sociedades anónimas, les decía en la clase anterior que para la toma de decisiones sobre qué realizar o qué hacer con las utilidades, pues se necesitaba del 50% más 1. Para el caso de las sociedades limitadas, el Código de Comercio determina que como mínimo para aceptar las decisiones que se tomen en esa reunión, tienen que estar de acuerdo el 78%. De lo contrario, si está menos del 78% de acuerdo con la distribución de esas utilidades, solo se podrá distribuir hasta el 50% de las utilidades. Entonces, Qué pena. Profe, ahí no importa que, por ejemplo, en el caso de que sean el 78%, pero son los que tienen el menor porcentaje, ¿no importa? ¿O tienen que tener también los que tienen mayor porcentaje para hacer la repartición de utilidades? no se toma de acuerdo al porcentaje.
Es decir, en este caso, si nosotros vemos aquí, bueno, en este que es el 100%, para poder repartir utilidades, vamos a coger estos porcentajes. Miren que tendrían que estar de acuerdo como mínimo 4 de los socios para repartir el 100%. Si solo están de acuerdo menos del 78%, en este caso los 67, se va a repartir hasta el 50% de la utilidad. No se puede repartir más. ¿Sí? ¿Me hice entender? Venga, miremoslo con un ejemplo aquí, para que podamos comprenderlo. Entonces, supongamos la sociedad un minuto más limitada tiene conformado su capital de la siguiente manera. Socio A, socio B, socio C, socio D. Los porcentajes, sacamos el porcentaje de participación de cada uno. Listo. Ahora sí. Caso A. Suponga que el socio A más el socio B y el socio C deciden unánimemente repartir la utilidad del ejercicio por valor de 27 millones. Caso B, suponga que solo el socio A más el socio C más el socio D unánimemente repartir las utilidades. Miremos. Nos dice en este caso que el socio A, socio B y socio C deciden unánimemente repartir las utilidades. En este caso, para saber si alcanzan o si su decisión alcanza para repartir el 100%, pues lo que hacemos es sumar el porcentaje de participación de estos socios que acabaron de tomar la decisión. En este caso,
En el caso número A, en el caso A, me da un valor o un porcentaje del 81,8%. Voy acá y me dice que cuando supera el 78%, se reparte el 100% de las utilidades. Esa decisión es la que se aplica, esa decisión es la que se realiza. Entonces, en este caso, nos quedaría utilidad del ejercicio, reserva legal, utilidad a distribuir, 27, reserva legal y la utilidad a distribuir. En este caso, se van a repartir el 100% y pues nos va a quedar el registro 3605, utilidad, 3305, reserva legal, bueno, aquí 2360 o la 35, depende en lo que se estén decretando los dividendos. Utilidad del ejercicio, débito, reserva legal y la utilidad. Caso B. En el caso B me dice que socio A más socio C y socio D deciden unánimemente repartir utilidades. Vamos acá y miramos que la suma de los porcentajes de participación de estas personas no superan el 78%. Por lo tanto, solo y únicamente se podrá dividir el 50% de las utilidades. Entonces, vamos acá. Vamos a manejar el mismo ejercicio. Ya sabemos que la utilidad del ejercicio es 27, a esa le sacamos la reserva legal y la utilidad a distribuir es de 24.300.000. En este caso, como es menos del 78%, el capital o las personas que agrupan la decisión, se va a repartir solo el 50%. Entonces, por el 50%. Es decir, que solo voy a poder distribuir 12.150.000. Registro contable 3605. Nos queda 3605, la utilidad del ejercicio, la reserva y los dividendos o la utilidad que se va a repartir sería la mitad, 12.150.000. La otra mitad no es que se vaya a perder, se capitaliza o se queda dentro de la empresa. ¿Y dónde la enviamos? La reclasificamos como utilidades acumuladas. Y nos queda. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o duda ahí? Está claro, profe. Ok. Esta parte de aquí, bueno, las cosas que he estado explicando, pues hacen parte de la normatividad que tenemos actualmente. Si ustedes van, se dirigen, vuelvo y repito, al capítulo 5 del
Código de Comercio, van a encontrar que todo el capítulo habla acerca de las distribuciones de utilidades dentro de las sociedades. Nos hace falta ver dentro de este, no, el resto frente a los procedimientos, entre los métodos que miramos en la anterior clase, que era el uno por participación, el otro por la fecha y el otro por factor. Esos métodos se utilizan de la misma manera para las limitadas, y el que más se usa dentro de todas, pues siempre es el de acuerdo al porcentaje de participación. Las pérdidas, acá también se las absorbe antes de sacar las reservas. Y en el caso de que esta reserva, o en caso de que la utilidad no alcance para cubrir esas pérdidas de ejercicios anteriores, pues se va a dejar para cubrir la parte restante por las utilidades futuras que puedan haber o puedan existir. También hay readquisición de cuotas o partes de interés social, porque recuerden que en la anónima es acciones y en la limitada se llaman cuotas o partes de interés social. La readquisición se hace de la misma manera. Primero hay que crear la reserva específica para esa readquisición, y posterior, ya por decisión de la junta de socios en este caso, se realiza la respectiva compra, pero el proceso es lo mismo, lo único es que se cambia es de acciones a cuotas o partes de interés social. Entonces no varía. Dentro del foro que les había dejado, había una pregunta, una consulta acerca de cómo se reparten las utilidades en las entidades como las cooperativas. ¿Qué encontraron? Porque miré hace un ratito en la tarde, creo que 4 personas nada más habían participado. Profe, No sé si el resto lo hizo. Profe, Dime. ¿es cómo se reparten las utilidades? Es lo mismo que O el decir tratamiento. cómo vuelven los aportes. Porque es de Perdón. ¿cierto? Dime. El tema se refiere a aportes en cooperativas, ¿cierto? Sí. Por eso es utilidades o devolución de aportes. ¿O es lo mismo? No. Ahí era lo de los aportes. ¿Pero qué encontraron? ¿Qué saben acerca de eso? Porque mire que solo 4 personas, en la tarde, no sé si el resto lo hizo. Pues según la ley habla sobre que la devolución de aportes es como decir que sí se debe hacer al momento de que un socio se retira. Esa devolución va a ser en un porcentaje, no el 100%, va a ser en un porcentaje de acuerdo a los estatutos de la cooperativa. A diferencia las NIF, en cambio, dicen que que no es obligatorio hacer la devolución de aportes, creo yo. De acuerdo, hay que tener en cuenta, dice las NIF, dos situaciones. Una, que la entidad tenga derecho incondicional de rechazar el rescate de los aportes. Y dos, que el rescate de estos aportes esté incondicionalmente prohibido por la ley local, por reglamento o por estatutos de la entidad, según las NIF. Pero, pues yo en lo que he mirado en cooperativas, más que todo se rigen por lo de la ley local y sobre los estatutos. Por lo general se hace devolución de aportes en un porcentaje pues mayoritario, dejando como un remanente que hace parte del patrimonio. Ok. ¿Alguien más?
¿Qué encontraron los demás? ¿Qué encontraron los demás frente al patrimonio de las cooperativas? Profe, Sí, dime, Carlos. pues hablando del patrimonio, en el artículo 46 de la ley 79 del 88, pues nos habla en este artículo del patrimonio de la cooperativa, donde nos dice que este estará constituido por los aportes individuales y amortizados, los cuales los fondos y las reservas tendrán de carácter permanente y donaciones o auxilios que se deberán recibir por el destino al incremento patrimonial. Pues yo exactamente me regí a hablar de los artículos y de estos conceptos, de esta ley, de la ley 79 del 88, son 161 artículos, y si los confrontamos pues con las NIF, nos encontraríamos, la verdad, un debate bastante extenso. Yo creo que pues nos regimos, o yo me rijo por lo más corto, haciendo un resumen ahí breve de toda la situación que nos presenta esta ley como tal, en sus 161 artículos, que nos habla del cooperativismo, de la fundación, de la extensión de los mismos, de los aportes de los socios, y las NIF que vienen a reforzarlo y a crear para pequeñas y medianas cooperativas, porque pues si nos limitamos a dar como una idea general de todas las 161 artículos que nos trae a la pregunta que usted nos hace en el foro, profe, pues de verdad, eh, ahí yo tendría mucha confusión en unos artículos, porque si los llevamos a enfrentarlos contra las NIF, más bien yo hice fue como un complemento de la ley junto a las NIF como tal. ¿Será que según lo que le explico estaría bien? A ver, bueno, vamos a partir de dos cosas, ¿no? Dentro de nuestro país tenemos dos tipos de empresas, unas que están destinadas a generar ganancias, utilidades, o aquellas que se las conoce como con ánimo de lucro, que son las que acabamos de ver, las sociedades comerciales en general, y otras que normalmente se las conoce como ESALes o entidades sin ánimo de lucro. Dentro de estas entidades sin ánimo de lucro están las cooperativas, fundaciones, los fondos, asociaciones, algunas propiedades horizontales de vivienda, cuando cumplen ciertos requisitos, corporaciones, las juntas de acción comunal. Bueno, tenemos diferentes tipos de entidades sin ánimo de lucro, que su función o su objetivo es apoyar al grupo que en sí lo conforma, y algunas, como las fundaciones, las asociaciones, tienen fines en común o para toda una comunidad en general. Las cooperativas en nuestro país tienen un manejo que es especial, dado que a estas tienen un reglamento o una normatividad especial y un tratamiento especial dentro de todas las sociedades y dentro de todas las ESALes. Siempre tienen más beneficios. En el momento en que se constituyeron las cooperativas anteriormente, empezaron a formarse con el objetivo, primero, de seguir unos principios solidarios, que es el apoyo pues a los que conforman
la cooperativa, muchas de ellas se han constituido, sus fines son más que todo de ahorros y créditos. Y hoy en día, pues la mayoría de cooperativas que podemos observar o que tenemos se dedican a eso, a ahorros y créditos. Son muy pocas las que aún son multiactivas y se dedican a otra actividad distinta a esto. Sin embargo, la ley siempre las ha favorecido, las favorece frente a tratamiento de empleados, frente a exoneraciones de seguridad social, frente a impuestos. Bueno, tienen bastantes beneficios dependiendo en qué sector se encuentre cada cooperativa. En el momento en que llegan las NIF a Colombia, surge este problema porque hay ese pequeño grupo que se llaman cooperativas que tienen o han tenido a lo largo del tiempo un tratamiento especial y unos beneficios que se les ha dado. Y NIF no contempla o no hablaba de las cooperativas. Por eso cuando apareció o surgió la ley 1314 en el año 2009, se empezó a hablar mucho de las cooperativas y se empezó a decir que iban a tender a desaparecer. Sin embargo, a raíz de todos los cambios que surgieron, se les solicitó a la mayoría de cooperativas que sigan siendo cooperativas, pero que a su razón social le adicionen el limitada. Entonces pasan a ser parte o pasan a tomar semejanzas al tratamiento que se les da a las sociedades limitadas. Por eso hoy en día ustedes van a encontrar cooperativa, bueno, X, limitada. ¿Por qué? Porque se las obligó a realizar ese determinado proceso. Al principio, pues hubieron oposiciones, hubieron controversias, porque se decía que estas iban a empezar a perder esos beneficios que ya habían adquirido a lo largo del tiempo. Sin embargo, pues a través de las diferentes leyes y las diferentes reformas que hemos tenido, siempre se les ha tratado, siempre se les ha dado un tratamiento de tipo especial a estas entidades aún hoy en día. Hasta el año 2015 hasta el año 2015, muchas de esas cooperativas no pagaban impuestos. Su tarifa era de 0. Hoy en día, posterior a la reforma de 2016, 18, 19, se estableció que las entidades que correspondían o a las entidades que se les llama régimen tributario especial, pues ya tenían que empezar a pagar un porcentaje de impuesto menor al que el de las empresas ordinarias. Todo esto pues a raíz de estos distintos cambios que se empezaron a realizar. Al entrar a las cooperativas y manejar similitudes con las sociedades limitadas, ya pudieron aplicársele las NIF, porque es que anteriormente no había normatividad o dentro de la norma no se estipulaba ese tratamiento que iban a tener estas cooperativas. ¿Qué es lo que pasa en las cooperativas? En el momento en que se forman, pues se forman con la unión de los capitales de diferentes personas y mensualmente se está realizando un aporte, un ahorro. Y en el momento en que estos se retiran, ese ahorro, ese aporte que han realizado en capital debe de devolverse en el 100% de acuerdo a la normatividad y de acuerdo a los comunicados que ha emitido la Superintendencia Solidaria, de Economía Solidaria. Solo en los casos
en donde se mire afectado el patrimonio de la cooperativa, el patrimonio de los demás asociados, solamente se le va a pagar o se le va a devolver a ese socio que se retira en un porcentaje paulatinamente, o sea, que no afecte el patrimonio de los demás. Y si no, de lo contrario, se le va a ir haciendo abonos parciales hasta que pues se termine la devolución completa de sus aportes, pero no significa que la cooperativa se vaya a quedar con esos aportes, no se puede. Así el socio, no sé, digamos que entró en el año 2015 y después en el año 2016 no apareció, 17 no, y le dio por aparecer ahorita en el año 2020. Hay que buscar esos respectivos pues soportes que tengan y hay que devolverse esos respectivos aportes que haya tenido hasta el momento esa persona, que como asociado puede perder derechos, sí. Sin embargo, lo que haya tenido acumulado hasta ese momento tiene que devolvérsele en su totalidad, porque de lo contrario, pues la cooperativa podría tener problemas o sanciones porque quien la está supervisando y quien se encarga de vigilar es la Superintendencia de Economía Solidaria. Y esta superintendencia es una de las que más ejercen poder, más ejercen vigilancia a este tipo de entidades. Profe, ¿las cooperativas también presentan información exógena? Sí, claro, todo. La cooperativa actualmente presenta o es igual que una sociedad más, solo que frente al impuesto de renta maneja una tarifa del 20%. Y bueno, en industria y comercio depende de la actividad a la que se dediquen, sino también tienen algunos beneficios. Depende más que todo de cuál es la actividad que desarrolla. ¿Todavía hay estas cooperativas que trabajan, que se dedican al pago de nómina de otras empresas o eso ya terminó, ya no hay? Esas son de trabajo asociado. Ajá, sí, que por Sí, ejemplo, que una empresa no quiere pagar la nómina a ella, sino que dice, vayan y se afilian a esa cooperativa y ella se encarga de pagarles. Entonces la empresa solo le consigna a la cooperativa. Sí, hay algunas, pero no he visto. Ahorita las que más, las que más son más comunes o más grandes y tienen todavía fuerza son las cooperativas financieras. Tenemos, no sé si conocen Coacremad, Cofinal. Son cooperativas que se dedican a la parte financiera. Pero las de trabajo asociado sí, todavía hay por ahí una que otra. Todavía existen. Dentro de las cooperativas hay las financieras, las multiactivas y las de trabajo asociado. Son 3 tipos de cooperativas que existen. Listo, gracias. Profe, una pregunta. Dime. Retomando lo que usted decía, por ejemplo, que el socio que aportó hasta el 2017 y apareció en el 2020, por ejemplo, dice que se le debe de devolver lo que él haya pues dado, ¿no? Su aporte como socio. Pero, por ejemplo, ahí en la parte de utilidades, por ejemplo, igual el dinero de él sigue en uso, ¿no? De pronto sigue generando pues las utilidades. Allí, o sea, ¿por qué no se le tiene en cuenta? O yo tenía una confusión ahí, la verdad, profe. Ok. Parto de que todas las cooperativas, todas las entidades tienen estatutos. Por lo general, dentro de los estatutos de la cooperativa, existe o tiene que haber un capítulo en el que hable acerca de los socios, quiénes son los socios, cuándo se inhabilitan los socios, las faltas que puedan tener los socios. Y hay, bueno, la mayoría de cooperativas que he visto los estatutos establecen en el momento en que el socio deja o pierde
su carácter de socio como tal. Y por lo general, bueno, las razones o las causas son que no realicen sus aportes, porque dentro de la cooperativa los aportes son mensuales. Entonces hay algunas que dicen que si se atrasa o tiene un periodo de mora de 5 meses, otras de 6, bueno, otras hasta de 1 año, empiezan a perder su carácter o su razón de socio dentro de la entidad. Y en ese modo, al dejar de ser socio bajo estatutos, ya no tendría el derecho a percibir esas utilidades. Porque en últimas, las cooperativas funcionan e incrementan su capital en el momento en que todos los socios realizan su aporte. Y vuelvo y repito, ese aporte por lo general en la mayoría de cooperativas se realiza de manera mensual, e incluso algunos dentro del aporte realizan como el pago de la administración o el sostenimiento de la misma cooperativa. Por eso es que las cooperativas han llegado a ser bastante grandes, estables financieramente, porque ellos tienen un flujo de efectivo diario prácticamente. Y así, digamos, no sé, que se dedica a vender algo, independientemente si vende o no vende, igual su fuente principal, quien la mantiene en últimas, son los aportes que realizan mensualmente los socios. Y es por eso, en virtud de esos montos, de esos aportes, que una de las actividades principales de la cooperativa, pues es otorgar préstamos a los asociados. Profe, 2 preguntitas. Una, ¿las cooperativas deben tener también revisor fiscal? Sí. Para pertenecer al régimen tributario especial y tener los beneficios frente a tributos que tiene la cooperativa, se exige que la cooperativa tenga un revisor fiscal independientemente del monto de activos o el monto de ingresos. Desde que se constituya, desde el primer día, debe de constituirse con el nombramiento de un revisor fiscal. Y ese revisor fiscal pues tiene que cumplir ciertas características, ¿no? Que no tenga relación alguna con los socios, que sea una persona imparcial o tercera, que nadie la conozca, no puede tener ninguna relación, es como al 5º grado de consanguinidad, más o menos, creo que lo limitan. Ajá. Que siempre se presta para diferentes cosas que puedan suceder. Anteriormente las cooperativas tenían muchas fuerzas, incluso aquí creo que todavía existe, pero creo que es muy pequeña ya. No sé si ustedes la conocieron o han escuchado, que es la cooperativa Solidarios o Somos Solidarios. Ajá. En Nariño, estoy hablando, creo que unos 10, 15 años más o menos atrás, era una de las cooperativas más grandes que existía. Sin embargo, hubo una muy mala administración, y a pesar de que en los estados mostraban que sí, que los aportes estaban creciendo, que todos tenían préstamos, bueno, etcétera, en últimas pues no, hubieron malos manejos y la cooperativa entró a liquidarse. Sin embargo, no sé, la superintendencia la intervinió y lograron pues salvar algunas cosas, y hoy en día pues nuevamente como que está retornando a su función y respondiendo por todo lo que realizó en su momento contra los socios. Bueno, pero volviendo a la parte de acá y la pregunta que les hacía dentro del foro. Una vez las cooperativas pasaron a tener similitudes con las entidades limitadas, ya se trabaja y se aplica de acuerdo pues a la normatividad que se empieza a trabajar en nuestro país, de acuerdo a los estándares internacionales. Entre estos
los aportes sociales de las cooperativas tienen, en el momento en que se constituyen, se establece una parte que es irreducible. Ese capital irreducible es el capital mínimo con el que se establece o con el que se dice que esa empresa o esa cooperativa, perdón, va a poder funcionar. Entonces, dentro de los aportes están los aportes ordinarios, que son los normales, los que realizan todos los socios mensualmente y con el capital que ingresan a la cooperativa. Tenemos aportes extraordinarios, que son aquellos aportes adicionales que los asociados realizan. Y dentro de esto están el aporte mínimo y reducible. Ese aporte mínimo y reducible es el que se dice o es el que no se puede disminuir. Cuando se ve afectado ese aporte, ese aporte es cuando no se puede devolver al asociado la totalidad. Entonces, este aporte mínimo irreducible se lo estipula en el momento de la constitución de la cooperativa, dentro de los estatutos. Y es el capital, en últimas, con el que se constituye. No sé si ustedes han visto de pronto las cámaras de comercio de alguna entidad sin ánimo de lucro, alguna fundación o bueno, una asociación, o se han puesto a leer dentro de todas las entidades sin ánimo de lucro, la Cámara de Comercio, hay algo que le llama fondo social. Todas las entidades sin ánimo de lucro lo tienen. Y en este caso, las cooperativas, ese fondo social hace referencia al capital mínimo irreducible. Es decir, con ese capital que como mínimo la empresa debe contar, debe tener para poder funcionar. En el momento en que se disminuya o que ya se mire afectado ese aporte o ese capital mínimo irreducible, ya se hace parte de una causal para liquidar la empresa, puesto que ya no podría en esas condiciones funcionar y dar pues todos los beneficios o todos los auxilios o bueno, todo el proceso que realiza dentro de las cooperativas. Entonces, en este orden de ideas, al ser estos aportes o al tener estos aportes el carácter de ser devolutivos, las NIF dicen ya no es patrimonio. Bajo la normatividad de principios generalmente aceptados en contabilidad o el PCGA, estos aportes sociales se los registraba en una cuenta 31 en el patrimonio normal. Bajo NIF nos dice, no, esos aportes sociales son de carácter devolutivo. En el momento en el que el asociado decida retirarse, se le va a devolver en su 100%. Por lo tanto, no son patrimonio, es una deuda con el socio. Entonces, NIF a los aportes ordinarios y los extraordinarios los trabaja como pasivo. Deudas por pagar a asociados. Y solo este aporte mínimo y reducible, que es el que no se puede devolver,
tendrá el tratamiento o se lo reconocerá como patrimonio. Esto tuvo muchos cambios en su momento, cuando estaban haciendo todo este proceso de transición, las cooperativas, pues fue como un cambio de chip, y bueno, unos decían que no, que porque en últimas era el capital de trabajo de la empresa, otros que en últimas que todo debería de reconocerse como pasivo y que las cooperativas no iban a tener cuentas de patrimonio, que solamente iba a estar constituida como activo igual a pasivo. Sin embargo, pues después de muchas discusiones y de acuerdo a las interpretaciones y a todos los procesos que se ha llevado con el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y de conformidad pues a lo que estipula también la Superintendencia de Economía Solidaria, se determinó que será el tratamiento contable que se iba a realizar o que se iba a tener dentro de las cooperativas. Una parte se va a ir como pasivo y la otra parte se va a reconocer como patrimonio, pero solo y únicamente aquel aporte que se reconozca como mínimo irreducible. ¿Listo? Y vamos hasta ahí. Sí, profe. Ok, gracias. Ahora sí, vamos a ver cómo o qué es lo que pasa con esas ganancias que generan las entidades sin ánimo de lucro. Primero, las entidades, al ser entidades sin ánimo de lucro, es decir, que no persiguen una utilidad, ellas no van a tener distribución de utilidades. Es más, ni siquiera tienen utilidades. Las ganancias obtenidas se les llama excedentes. Dentro de las cooperativas es la única que tiene un tratamiento especial dentro de este grupo de las entidades sin ánimo de lucro, porque el resto, las fundaciones, las asociaciones, bueno, el resto de entidades, corporaciones que tengan utilidad, simplemente la reclasifican, la llevan a unas utilidades acumuladas y si son pérdidas, a pérdidas y posteriormente, pues cuando haya utilidad, se compensan esas utilidades y esas pérdidas automáticamente. Pero no hay distribución como tal. Pero dentro de las cooperativas hay un tratamiento especial. La Ley 79 establece un procedimiento algo que se debe de realizar en el artículo 54 de la Ley 79 de 1988 nos dice que este excedente o el remanente, como lo quieran llamar, que ha generado las cooperativas, debe de distribuirse un 20% que se va a llevar para una reserva para la protección de aportes. Esto es igual que la reserva legal que se hace en las sociedades comerciales, tan solo que acá es del 20% y se llama reserva para protección de aportes, pero maneja la misma connotación que la reserva legal, porque estas entidades, al ser sin ánimo de lucro, no sacan reserva legal, no están obligadas a sacar reserva legal, pero sí tienen que sacar esta reserva para protección de aportes, que es en últimas
la que cumple la misma función que la reserva legal. Un 20% se va a ir para un fondo de educación. Hasta el año 2000, a ver, estamos 2019, 8, hasta el año 2017, esta parte del fondo de educación, mientras hasta el año 2016, este fondo de educación, en su totalidad, el valor que daba, tenía que darse a un colegio o a una escuela dentro del sector o dentro del municipio donde se encontraba la entidad. Y la cooperativa tenía la libertad de elegir qué colegio o a qué entidad educativa quería apoyar, y se iba, se hablaba con el rector y se preguntaba pues qué era lo básico, qué era lo que necesitaban, y la cooperativa se encargaba a veces de comprar libros, que pupitres, que remodelación de los salones, que los techos, bueno, se hacía como algo que era benéfico pues para estas entidades de educación, que muchas veces pues no se tienen los recursos completos. A partir del año 2018, bajo la ley 1816 del 2016, se dijo que estas entidades iban a empezar a pagar un impuesto equivalente al 20%, pero que en el primer año a la DIAN solo le iban a dar un 5%, y en ese otro 15% iba a ir dirigido a las entidades de educación superior públicas, es decir, a las universidades públicas. En este caso, pues aquí en Nariño solo tenemos la Universidad Nariño, y a ella era la que se le enviaba estos valores o este valor recaudado por fondo de educación. Sin embargo, este proceso se llevó en el año 2018, en el 2017 que se llevó el 15%. Para el 2018 se dijo 10% para la DIAN, 10% para las entidades educativas. Y actualmente ya la ley no se modificó, y todo ya este fondo de educación sirve para pagar el impuesto de renta, pero ya no se apoya a ninguna entidad educativa, pues que en últimas bajo la ley 79 del 88, pues este era el fin de la creación de este fondo, y por lo cual se obligaba a las entidades cooperativas a crear este fondo. Actualmente ese fondo solo sirve para pagar impuesto de renta, nada más. Un 10% adicional va para un fondo de solidaridad. Este fondo de solidaridad es de uso ya de la cooperativa. Por lo general se lo utiliza para dar subsidios cuando a los asociados se les muere algún familiar. De ahí se saca de ese fondo, y algunas entidades pues dan a sus asociados como el auxilio por muerte de familiares. Hay apoyos a educación de los mismos asociados. Bueno, este fondo de solidaridad es exclusivamente para los asociados, para realizar alguna actividad en beneficio de ellos. Y dijo, el otro 50% queda a disposición de la asamblea de asociados. Y por lo general este 50% puede ser utilizado para capitalizarse, pero esta capitalización
es básicamente una distribución. ¿Qué quiere decir? Que de este 50% que me genera o que me sobra, yo le voy a repartir de acuerdo a los aportes que tengan hasta la fecha cada uno de los asociados, una parte, pero van a ir directamente o van a tener el tratamiento de aportes por revalorización. Entonces, en última, sí se hace como una pequeña distribución, solo que se disfraza, digamos, porque se la lleva como mayor valor al monto de aportes que tengan el asociado, y que en últimas, en el momento en que ese asociado quiera retirarse, pues se le va a terminar pagando los aportes ordinarios, los aportes extraordinarios y esos aportes por revalorización que hayan obtenido. Y de lo contrario, este 50%, pues no sé, puede ser utilizado dentro de la misma cooperativa, pues para los fines que ellos miren convenientes. Por ejemplo, que tengan algún proyecto de ampliación de la cooperativa o que vayan a hacer alguna línea adicional de trabajo para la cooperativa y se proponga pues utilizar esta parte de los remanentes. Pero la mayoría lo que hace es esa capitalización, es decir, la distribución a través de la revalorización de aportes. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Vamos a suponer que la cooperativa ABC Limitada obtuvo 31 de diciembre del 2019 una utilidad, un excedente por valor de 15 millones. La asamblea decide repartir por concepto de revalorización de aportes el 50%. Tener en cuenta que el valor del impuesto a pagar por el año 2019 es de 1.200.000. Asociados Bueno, en este caso solo voy a colocar 5 y voy a decir que este tenía 1.000.000. Primero que todo, hay que determinar cuál es ese remanente a distribuir por concepto de revalorización. Entonces, en este caso ya sabemos que tiene un excedente por valor de 15 millones.
que para el caso de las cooperativas pues debe de cumplir con esta distribución. 20% para la reserva por el 20%. Fondo de educación 20%. Fondo de solidaridad 10%. Es decir, que para la revalorización de aportes me quedaría la diferencia. En este caso, 7.500.000. ¿Cómo se van a repartir? De acuerdo al porcentaje de participación que tenga cada uno de los socios a la fecha en la que se determinó la utilidad, es decir, a 31 de diciembre. Por eso, por lo general, todas las cooperativas, cuando miran que sus socios están en atraso a 31 de diciembre, empiezan a llamarlos a que se coloquen al día, por efectos de que sí incide, el porcentaje o el valor que tengan sus aportes incide en el valor que le vaya a corresponder de la utilidad. En este caso, este sería el valor a distribuir por concepto de revalorización de aportes. ¿Cómo queda el asiento? 36.5. 15 millones. La reserva para protección de aportes es una cuenta 33. Los fondos, por lo general, las cooperativas manejan otro plan de cuentas distinto al de las empresas comerciales. Y los fondos se encuentran en la cuenta 28, bueno, ahí sí ya se divide en 28, 05, 010, porque hay diferentes fondos que pueden crear estas entidades. Entonces, fondo de educación, fondo de solidaridad y finalmente la revalorización de aportes que va a una 31, donde tengan los aportes los socios. Si no estoy mal, es 31.15 dentro del PUC de las cooperativas. Y quedaría el asiento contable. Y aquí tenemos adicional una nota que nos decía que el impuesto, el valor del impuesto del 2019 era 1.200.000. En este caso, recuerdan que les decía que de acuerdo a todas estas reformas que hemos tenido, se utiliza el Fondo de Educación para pagar el impuesto. Las cooperativas no registran el gasto por impuesto. Ustedes recuerden que dentro de las sociedades, cuando uno le dicen la provisión de impuesto, por lo general uno lo que hace es 54 contra 24, ¿verdad? En este caso, acá no se registra o no se reconoce ese gasto por el impuesto de renta, sino que lo único que se hace es de este fondo de educación
28,05 en este caso, se saca ese valor. En este caso lo debitamos contra, bueno, aquí sí puede ir 24, impuesto de renta, y posterior pues ya el pago 24 contra bancos cuando se vaya a realizar. Pero se saca de aquí, del mismo pasivo, no como un gasto. A diferencia de lo que tenemos en las sociedades de tipo comercial. ¿Listo? ¿Alguna pregunta frente a este procedimiento? Y pues frente a esto, este cálculo solamente lo hacen las cooperativas y los fondos de empleado que están legalmente constituidos y que adicionalmente pues están generando utilidades. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Me imagino, o bueno, pienso que entre estos días tiene que cambiar esta parte de ese 20% del fondo de educación, puesto que no está cumpliendo el objetivo para el cual fue creado. Pero hasta el momento pues no se ha decidido nada sobre esta distribución. ¿Duda o pregunta, chicos? Sí, está claro, profe. Ok, en ese orden de ideas, chicos, eso sería todo. Ya damos por terminado nuestro ciclo, nuestras clases. Muchas gracias a todos. Gracias por la asistencia. Creo que de los grupos que he tenido, los que más asisten a las clases son ustedes. Espero que hayan aprendido durante este tiempo, que hayan podido conocer nuevas cosas, que se interesen un poco más por esta parte. Recuerden que dentro de la parte contable hay muchas cosas, muchos tratamientos. Uno por lo general aquí en las clases trata pues de utilizar el tiempo al máximo, de darles a ustedes las bases, las cosas primordiales como para que saben a las cuales se van a enfrentar. Sin embargo, pues ya depende de cada una de las empresas, de qué se dedique, qué es lo que realice. Para la siguiente clase he colocado un taller que es sobre estos temas, creo que son 4 puntos nada más. Y en la siguiente clase ya tenemos el examen final. Creo que de la clase anterior ya les había dicho que van a hacer registros, asientos de estos casos de patrimonio que hemos visto. Voy a hacer, como son ustedes un grupo grandecito, voy a hacer 3 cuestionarios. Ese día le digo a quién le corresponde qué cuestionario y voy a subir el examen y pues tendrán un tiempo para que ustedes lo vuelvan a subir con las respectivas respuestas. Listo, igual Antonio le estaré enviando las respectivas indicaciones para que les comunique a todos, o de lo contrario pues en la misma plataforma colocaré las respectivas indicaciones. ¿Listo? ¿Alguna duda o pregunta que tengan sobre eso? Profe, hay un taller que toca entregar para el viernes también, ¿no? Sí. ¿El de esta clase de hoy? Sí. Sí. Uh-huh. ¿Y el examen cuándo sería, profe, parcial? La próxima semana, en 8 días. El viernes también. Ah, listo. Profe, o sea, no entiendo. Sí, parcial, ¿cómo va a ser? O sea, Asientos, así como los últimos 2 talleres que les he dado, o sea, el anterior y este que les colgué ahorita en la plataforma. Así les voy a entregar casos o puntos para que ustedes realicen los respectivos cálculos y registros. ¿y usted nos da las respuestas, profe? O... No, ustedes van a calcular todo. Van a ser así como los talleres. Yo Ah, les doy los datos y ustedes calculan.
¿Y cuánto tiempo nos da para entregar el parcial, profe? Déjame ver, todavía no lo he hecho. Déjame ver cómo hago, qué tantos puntos. ¿Lo quieren corto o lo quieren largo? No, corto, profe, corto y sustancioso. Bueno, depende de eso. Sin embargo, el examen va a estar desde las 6 de la tarde, habilitado. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo tenemos, profe, para el desarrollo del examen? Tentativamente creería que 1 hora, no creo que se demoren tanto. Igual ustedes tienen todo, los Excel de las explicaciones, los talleres. Bueno, este taller pues ahora lo califico y les daré si es que hay algún error, pues las respectivas correcciones o aclaraciones. ¿Listo? Listo, profe. No lo voy a colocar. ¿Esta explicación va a quedar cargada también en YouTube? Sí, también. No lo voy a poner tan duro, profe. Bueno, pues. ¿Listo? Profe, yo creo que no será que nos da más tiempo porque la verdad, en 1 hora, y como usted dice, va a estar cargado desde las 6, pero yo no sé el resto, pero yo a veces, mire que hoy me pude conectar a las 7:30, No, o porque a sea, veces uno no el llega, que no llega quiera. rápido, profe. No, Yo por lo menos Carlos. por mi trabajo yo salgo tarde, entonces yo hablo por mí y no sé Sí, los demás, pero la Carlos, verdad te a entiendo. mí no me parece 1 hora, profe, me parece muy poco tiempo, la verdad. O sea, no me refiero, o sea, yo digo que a las 6, si hay alguien que quiere entrar a las 6 y hacerlo a esa hora, listo, que el otro entró, no sé, a las 7, que el otro a las 6:30, o sea, corre a partir de ese tiempo, ¿sí me entiendes? Sí, profe, pero a mí me parece que 1 hora, la verdad es como muy poco, profe. Déjeme ver, porque todavía no lo he hecho, pero vuelvo y repito, sé que sí voy a hacer diferentes cuestionarios porque ustedes son bastantes. ¿Listo? Y ya hablamos. De todas maneras, vuelvo y repito, las indicaciones se las daré a Antonio y con él me envían sus respuestas, dudas o los comentarios que tengan. Listo, profe. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias, profe. Bueno, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias. Chao, profe.